Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Mañana nos vamos de viaje de fin de semana largo. Ya te he mostrado cómo he hecho la maleta y hoy te voy a mostrar cómo me preparo el picnic. Así que vamos a cocinar juntas unas pequeñas cositas que nos vamos a llevar. Bueno, te voy a mostrar entonces la compra que he hecho, el picnic que me voy a llevar. Tengo aquí la bolsa de la compra. Seguro que no conoces este supermercado, es el Sobeys. Es un supermercado de Canadá. Yo tengo familia en Canadá y voy bastante. Y en Canadá tienen estas bolsas que son exactamente iguales que las bolsas de plástico que nos daban antes en el supermercado, en la misma forma, el mismo tamaño. Pero es de tela y en Canadá yo creo que te las regalaban. Yo no me acuerdo de haber comprado esto. Así que mira, yo me la traje aquí a Portugal como oro en polvo, porque me he ido al supermercado aquí cerca de casa, que voy a pie. Así que mira, me vengo con esto, con tres cosas que he comprado y no necesito andar cargada como una mula con esas bolsas enormes. Bueno, te voy a mostrar lo que voy a llevar. He comprado un lomito de cerdo, aquí le llaman lombiño de porco. Esto debe ser un solomillo, pero es de cerdo, me parece a mí, pequeñito, de cerdo, pues no sé, bebé, no sé cómo decirlo. Tiene un nombre, lechón. Supongo que será, porque comparado con el solomillo normal de cerdo, esto es pequeñito. Pero tampoco me quiero cargar con demasiada cosa. Esto lo voy a meter en el horno, bien condimentado. Le voy a poner de todo para darle un rico sabor. Después lo corto en rodajas, me lo meto en un tupper y con esto te puedes hacer bocadillos o lo puedes comer con ensalada. Para acompañar voy a llevar, que es súper fácil, también para llevar en un tupper, he comprado una cajita de judías verdes y con esto voy a hacer una ensalada. Judías verdes cocidas en agua, hervidas, con huevo duro cocido, aceite, sal, vinagre y tal vez una pequeña cucharadita de mayonesa. Vamos a ver. Bueno, ese sería el plato número uno. Y por otro lado voy a hacer una empanada gallega o una tarta de atún. Bueno, no tengo la masa de empanada, porque para eso me tendría que haber ido al Mercadona, pero te digo, ya es tarde, no tenía tiempo, me fui aquí corriendo al Aldi, que me queda súper cerca. Así que me compré dos masas quebradas, una y dos, 99 céntimos cada una. Ya tenía una lata de atún en casa, este Bom Petisco, que es de una marca buena portuguesa, pero bueno, me compré este otro que tenían ahí en el Aldi y listo, con dos latitas de atún. Y no he querido comprar mucho, porque cuando te vas de vacaciones yo no quiero tener cosas aquí, digamos, poniéndose malas en el frigorífico. Yo no sé cómo se hace la empanada gallega. La verdad es que yo nunca he visto ninguna receta. Yo la hago a mi manera, es receta topolina. Creo que no está muy lejos de la realidad. Yo, digamos, hago un sofrito con un tomate más o menos maduro, cortado pequeñito. Después lo mismo con una cebolla cortada pequeñita, ahí la pongo. Un pimiento verde, un pimiento rojo y cuando está todo bien sofrito le agrego el atún. Listo, después pongo la masa en una tartera, la recubro con esto, le hago el borde, el repulgue, luego la pincho con un tenedor y al horno. Así que esto es lo que me voy a llevar. Mira, si me pudiera haber ido al Mercadona, en Mercadona venden estas cositas ya picadas, congeladas, pero me tengo que poner a picar, no tengo más remedio. Ya estoy aquí con las judías lavadas. Te voy a mostrar cómo las preparo. Yo la verdad es que nunca he aprendido a cocinar especialmente. No soy tampoco ni muy cocinera ni mucho de mirar recetas. Yo invento y lo hago a mi manera. Bueno, tengo aquí mi tabla supersónica que viene con sorpresa. Mira, dos bandejitas. Me la compré en el Aldi, 7 euros, algo por el estilo. 10 euros como máximo. La amo completamente. Es bien alta, bien buena y tiene sus bandejitas. Bueno, voy a agarrar aquí un grupo de
de esto. Yo te muestro cómo lo hago yo. Yo más o menos agarro así un conjunto y les corto la puntita. Para esto me sirve la bandejita. Me encanta. Y del otro lado, pues lo mismo. Estoy aquí con un cuchillo que compró mi marido en el Aldi. Esto te digo, esto es para cortar huesos, carne, un pollo. Esto es una barbaridad. Le tengo terror, terror, pánico, porque está súper afilado. Pero vamos a hacerlo con cuidado. Luego yo las corto al medio y luego así otra vez al medio. Espero no sacarme una uña ni un dedo. Las judías ya están cortadas, al final les he dado un corte más, así pequeñito. Las voy a meter en la olla, que ya el agua está casi hirviendo. Voy también a poner unos huevos a cocer y después seguimos con el siguiente plato. Mientras se cuece la judía, vamos a hacer la carne. Ya la tengo aquí. Todo este jugo ha salido de la carne. Pienso que porque estaba congelada y se ha descongelado. Pero creo, o sea, sí me da un poquito de asco. Pero creo que si se cocina en su propio jugo, pues debería estar bien. Así que nada, le voy a echar sal gruesa. Mira, esta cajita de sal me la compré también en el Aldi. A mí no me gusta nada tocar la carne, así que a mí llámame bruta, pero yo le echo un montón por arriba, porque esto luego, qué sé yo, se absorbe. Yo no sé, yo no la voy a dar vuelta. Además, del otro lado tiene un montón de grasa que, bueno, después cuando se cocina se va secando. Yo así, listo. ¿Qué más le voy a echar? Le voy a echar de todo un poco. Aquí le llaman pimentón 12. Este es el, pues no sé, pimentón dulce. Ahí está. Una buena cantidad, ya está. Me encanta el perejil. Yo, pimentón dulce creo que se llama, y perejil a todo. Con el perejil, cuidado, porque tiene el agujero grande. Por el pequeño no sale nada. Así que vamos con un poquito de pulso, un poco de perejil. Como veis, yo le he hecho solamente de un lado. Yo no lo voy a estar dando vueltas, no me apetece. Y bueno, yo la verdad es que nunca uso pimienta, pero le vamos a echar también un poquito de pimienta. A ver si tengo pulso para no echarle una barbaridad. Ay, le echas medio barbaridad, no importa. Y a mí me encanta la carne al horno con mostaza. Mira, yo esto le echo de todo, así que le voy a echar aquí un buen chorro de mostaza, que también le da un montón de sabor. Y esta mostaza me he traído un cuchillito, como así, para untarlo. Así que lo unto y nada, esto tiene sabor de un lado. En vez de los dos, pues tiene sabor de un lado. Pero yo creo que todo esto al final se absorbe. Así que no me parece que necesite estar toqueteándola para arriba, para abajo. Creo que así ya está bien. Bueno, listo, me falta echarle un poquito de aceite. Yo le echo aceite de oliva y se va al horno. Bueno, y ahora vamos con la empanada de atún. Lamentablemente me toca ponerme a cortar y a cortar porque no he tenido tiempo de irme al mercado. Bueno, para cortar el pimiento, yo toda la vida los había cortado así, pero ahora la verdad es que he empezado a cortarlos así. Bueno, mira, lo abro así y creo que es mejor. Es decir, el corte hasta aquí. Y esta última parte, cuando ya te toca en el carozo o las semillas o como se llame esto, pues ahí simplemente tiro. Esto lo arranco así con la mano. ¿Ves? Aquí ha salido bastante rojo. Esto se puede aprovechar. Luego, y yo le corto esta cosita blanca que le queda por aquí. También le saco esta cosita blanca. Lo único que falta es que me digas, Marcela, justo eso es lo que tiene todas las propiedades. No tengo ni idea. Yo se lo saco. Y nada, después lo corto en tiras finitas, pero tampoco súper finitas. Tampoco es que me vuelvo loca aquí al milímetro. No. Bueno, las voy cortando así. Después las junto así y le voy dando también. Pequeño, pero no pequeño de morirse.
porque la verdad es que no tengo mucha paciencia. Y tampoco quiero que me quede un paté. A mí me gusta tener cositas para morder. Así que nada, el pimiento ahí va. Luego me falta cortar este otro pedazo y el mismo procedimiento con el pimiento verde. El tomate, pues básicamente lo mismo. Me he comprado un tomate maduro, tomate bastante maduro. También el tomate, ¿cómo lo corto? También intento cortarlo más o menos menudito. Primero así, bueno, en estas semi rodajitas. Así, voy picando y luego, pues nada, le voy dando unos cortes así, voy picando, picando y listo, no está muy pequeño, pero luego el tomate se va deshaciendo también con el calor y para mí no es necesario cortarlo exageradamente pequeño. La cebolla, yo la pelo así, le saco la punta y a partir de ahí con el cuchillo empiezo a tironear y nada, y le voy arrancando la piel. Luego la voy a picar y voy a meter todo en la sartén. Ya tengo aquí preparado todo cortadito, como ves me ha salido poco verde. El pimiento verde estaba bastante seco, tenía mucho blanco por adentro. Así que con tanto tomate me ha quedado todo bastante rojo. Y a esto luego le voy a agregar huevo duro. Solo de verlo se me hace agua la boca, porque la comida, cuantos más colores tiene, como que más vitaminas tiene. Así que a esto, rojo, blanco, verde, agrégale el amarillo del huevo, me parece una delicia. Solamente le he echado sal gruesa y un poquito de aceite de oliva. No sé si hay que echarle algo más. Yo normalmente no le echo nada, pero a mí esto ya de por sí tiene muchísimo sabor. Así que lo voy a poner a rehogar a fuego bajo para que no se queme, o fuego medio y tapado. Y nada, cuando esté listo le agrego el atún. El lomito de cerdo está listo, solo falta dejar que se enfríe, cortarlo en rodajitas y meterlo en un tupper. Aquí está el resultado para la empanada gallega o tarta de atún. Tiene una pinta que me muero. Lo único que me falta es ponerle la tapa y meterla en el horno. Como ves, ya la he mezclado con el atún y el huevo duro. Esta tapa con mi mala cabeza la he dejado fuera del frigorífico, así que está súper blandita y no muy fácil para maniobrarla. Vamos a ver si puedo hacerlo sin que se me rompa todo. Yo a esto le saco el papel vegetal, mira, ahí va, pero está difícil porque está muy blandita. Bueno, vamos a estirar ahí, luego yo la aprieto así por todos los bordes y yo luego con tijera le corto el exceso. Así que ahí vamos. Vamos a hacer el repulgue. Yo voy así girando y apretando aquí con los dedos. Y bueno, listo. Luego la pincho para que salga el aire y no reviente. Ya he sacado el lomito. Tengo el horno caliente, así que esto al horno. Y ya tengo aquí la ensalada, huevo duro y judías verdes. Le voy a echar un pelín extra de sal por el huevo y porque las cosas hervidas a veces no tienen mucho sabor. Este tipo de ensalada se puede preparar ya. Le echo ya el aceite. Esto se queda preparado y no necesitas estar preocupándote con llevar ni botella de aceite ni nada, porque no se marchita como si fuera una ensalada de lechuga. Y bueno, y luego le echo aceite, aceite no, vinagre balsámico, también un buen chorro, lo mezclo bien mezcladito y lo guardo en el frigorífico. Y esto se queda listo para ponerlo mañana en un Tupperware. Así que lo único que me falta es que se termine de cocinar la tarta y luego la logística, meter todo en los Tupperwares y montar la heladerita, ya es la función de mi marido.
Yo soy súper organizada y súper práctica. Mi marido no es tan práctico, pero como es él el que luego carga con la comida, la heladerita y todo, yo lo dejo que lo organice a su forma, así después también participa y además así después carga con las cosas sin quejarse. Bueno, es todo por hoy. Aquí al final te voy a dejar una foto de la tarta, del lomito cortado y todo listo para meter en el tupper. Bueno, también vamos a ver si durante el viaje podemos filmar y después te cuento a dónde fuimos y cómo nos fue. Te mando un beso. Espero que si estás de vacaciones aquí en agosto, por lo menos en Portugal y en España, todo el mundo se va de vacaciones. Así que si es tu caso, también te deseo un buen viaje y nos vemos pronto. Chao.